Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Heredia y les voy a presentar la teoría de la personalidad de Frederick Skinner. Perspectiva general del análisis de la conducta. A principios del siglo XX aproximadamente surgió un enfoque llamado conductismo de los estudios de laboratorio con animales y humanos. Al surgir este enfoque fueron dos los pioneros de esta teoría, Thorne y Watson. Pero la persona que más ideas comparte y asocia sobre el conductismo es Skinner, cuyos análisis de la conducta se aparta claramente de las teorías psicodinámicas. Skinner trató de no enfocarse en la especulación y se centró casi totalmente en la conducta observable y afirmó que esta conducta está limitada a hechos externos. Gracias a su enfoque en la conducta observable se le nombró a este conductismo radical una doctrina que evita todos los constructos hipotéticos como el yo, los rasgos, los impulsos, las necesidades, el hambre, etc. Además de ser un conductista radical, Skinner se puede considerar legítimamente determinista y ambientalista. Como determinista rechazó el concepto de voluntad propia o libre albedrío. La conducta humana no surge de un acto de voluntad y como ambientalista Skinner sostenía que la psicología no debe explicar la conducta a partir de los componentes fisiológicos del organismo, sino más bien a partir de los estímulos ambientales. Por otro lado, Watson llevó el conductismo radical, el determinismo y las fuerzas ambientales más allá del concepto de Skinner, ignorando completamente los factores genéticos y afirmando poder determinar la personalidad mediante el control de las influencias ambientales. Biografía de Skinner, B.F. Skinner. Burroughs Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Susquehanna, Pensilvania. Fue el primer hijo de William Skinner, abogado, y Grace Mann Burroughs Skinner, ama de casa, la cual se encargaba de sus dos hijos. Skinner tenía un hermano, el cual falleció durante el primer año de universidad de Skinner. Se casó con Yvonne Blue. El matrimonio tuvo dos hijas, Julie, que nació en 1938, y Deborah, que nació en 1944. Después de leer algunas de las obras de Watson y Pavlov, decidió hacerse conductista. Nunca dudó de esta decisión y se dedicó de manera incondicional al conductismo radical. Él sostenía que esta dedicación plena a una ideología extrema es típica de las personas que se enfrentan a una crisis de identidad. Era doctor en psicología de Harvard, tenía 5 años y medio de experiencia como investigador, pero estaba poco preparado para ejercer la docencia dentro de la corriente principal de la psicología. Con sus palabras decía, ni siquiera había leído un texto general sobre psicología. El misil guiado por palomas, un proyecto que consistía en entrenar palomas para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectiles suicidas, y la construcción de una cuna climatizada para su segunda hija, Debbie. La cuna climatizada, que consistía en una cuna cerrada con una grave ventana con suministro continuo de aire caliente, ofrecía un entorno físico y psicológicamente seguro y saludable para la niña, y además liberaba a los padres de pesadas tareas innecesarias. Ambos proyectos les generaron frustración y decepción, emociones que probablemente contribuyeron a su segunda crisis de identidad. Después de dejar la docencia en 1964, Skinner escribió varios libros notables sobre la conducta humana que lo convirtieron en el psicólogo vivo más famoso de Estados Unidos. Finalmente, el 18 de agosto de 1990, Skinner murió de leucemia. Precursores del conductismo científico de Skinner. El primer psicólogo que estudió de manera sistemática las consecuencias de la conducta fue Edward L. Thorne.
primero también en trabajar con animales y con humanos. Thorndike denominó la ley del efecto, la cual consiste en que si una conducta va acompañada o seguida por una satisfacción, la persona tendrá que repetirla y cuando la situación surja de nuevo, y al contrario, si va acompañada de una insatisfacción, la persona tendrá o tenderá a no emitirla por su lado. Skinner reconoció que la ley del efecto era crucial para el control de la conducta. Por otro lado, otro precursor fue Watson, quien había estudiado a los animales y a los humanos y se convenció de que los conceptos de conciencia e introspección no deben desempeñar ningún papel en el estudio científico de la conducta humana, y también argumentó que la conducta humana, como la de los animales y las máquinas, se puede estudiar de manera objetiva. Watson sostuvo que el fin de la psicología es predecir y controlar la conducta. El conductismo científico. Skinner en que la conducta humana debía estudiarse científicamente. Su conductismo científico sostiene que la mejor manera de estudiar la conducta es sin hacer referencia a necesidades, instintos o motivos. Atribuir motivaciones a la conducta humana sería como atribuir voluntad a los fenómenos naturales. Según Skinner, para ser científica, la psicología debe evitar los factores mentales internos y limitarse a hechos físicos observables. Skinner afirmaba que los estados internos quedan fuera del objeto de estudio de la ciencia. Usarlos como explicaciones no solo es útil, sino que además limita el avance del conductismo científico. Filosofía de la ciencia. El conductismo científico ofrece una interpretación de la conducta, pero no una explicación de sus causas. Skinner utilizó los estudios de laboratorio para interpretar la conducta de los seres humanos, pero insisto en que esta interpretación no debía confundirse con una explicación de los comportamientos de una persona. Características de la ciencia. La ciencia tiene tres características fundamentales: la acumulativa, que es el experimento acumulativo que no se debe confundir con el progreso tecnológico. La ciencia es excepcional no por el aspecto tecnológico, sino por la actitud científica. Otra característica es la observación empírica. Según Skinner, es una predisposición para estudiar los hechos en lugar de estudiar lo que alguien haya dicho. Entre ellos, y la última característica, es la búsqueda de un orden que consiste en predicción, control y descripción. Y asimismo, la conducta humana, como la de las entidades físicas y biológicas, no es caprichosa ni surge de la voluntad. El condicionamiento. Skinner reconoció dos tipos de condicionamiento: el clásico y el operante. Con el condicionamiento clásico, que Skinner llamó condicionamiento de respuesta, se provoca una respuesta en el organismo mediante un estímulo específico e identificado. Con el condicionamiento operante, también llamado condicionamiento iskeriano, se hace más probable que una conducta se repita cuando recibe un refuerzo inmediato. Condicionamiento clásico. Puede explicar procesos de aprendizaje humano complejos como las fobias, los miedos y las ansiedades. Un ejemplo de condicionamiento clásico descrito por John Watson y Rosalie Reiner: en la primera fase del experimento del pequeño Albert, se le presentaron diferentes estímulos. El objetivo era observar cuáles de ellos le generaban miedo.
Se comprobó que solo manifestaba temor cuando escuchaba ruidos fuertes. Que lo asustaban. Después de repetir varias veces el mismo ciclo, el bebé terminó sintiendo miedo por la rata. Después se introdujeron otros animales como conejos, perros e incluso abrigos de piel. En todos los casos, el pequeño terminó condicionado. Sentía miedo al ver esos elementos. El bebé estuvo mucho tiempo sometido a las pruebas. El experimento del pequeño Albert duró casi un año. Al final, el bebé había pasado de ser muy tranquilo a estar prácticamente en un estado de continua ansiedad. Condicionamiento operante. Cuenta con 3 mecanismos que son el refuerzo, que es un estímulo que sigue a una respuesta y aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Este estímulo puede ser negativo o positivo. Otro mecanismo es la extinción, respuesta que no son reforzadas. El último mecanismo es el castigo, que son respuestas que son castigadas. Skinner materializó la demostración de la ley del reforzamiento instaurado, el proceso de condicionamiento operante con la jaula diseñada por él mismo y llamada caja de Skinner, la cual consistía en que permitía que un animal como una rata también hizo palomas como sujetos experimentales. Aprendiera una conducta arbitraria como expulsar una palanca, siempre que la realización de esta conducta fuera seguida de una presentación inmediata de comida que reforzaría esta conducta operante. La caja diseñada por Skinner se basa en los siguientes elementos. Una palanca situada en el interior de la jaula del animal ha de pulsar para obtener comida y que está automáticamente conectada a un mecanismo que dispensa la pequeña bolita de comida que caerá dentro del comedero situada junto a la palanca. Un mecanismo de registro acumulativo que muestra gráficamente en qué momento y con qué frecuencia responde el animal durante la sesión. El procedimiento de condicionamiento operante iniciado y desarrollado por Skinner le permitió predecir y controlar la conducta. El organismo humano. En lo explicado hasta el momento he expuesto la teoría de Skinner principalmente sobre la tecnología de la conducta, basada en los estudios de animales. Pero también es necesario preguntar si los resultados obtenidos en ratas y palomas aplicarían en el organismo humano. Para Skinner no estaba mal comenzar a experimentar con animales, porque en la ciencia se debe partir que desde lo simple para lograr llegar a lo más complejo. Por ello Skinner comienza con los experimentos en animales. Lo dicho por Skinner es que la conducta humana y la personalidad humana se establece por 3 fuerzas. 1. La selección humana. 2. Las costumbres culturales. 3. El historial de refuerzo del individuo. Sin embargo, para él todo se reduce a una cuestión de la selección natural, dado que el condicionamiento operante que se da por un proceso de desarrollo donde las costumbres culturales ya se encuentran aplicadas correctamente. Por ello, la selección natural. Se trata de una personalidad humana que desciende de la historia evolutiva de cada individuo, según su composición genética y por el refuerzo personal. La selección natural es de gran importancia en la personalidad humana. Pero es de aclarar que en el desarrollo de la personalidad humana existirán contingencias de refuerzo y contingencias de supervivencia que influyen mutuamente en el efecto de refuerzo de cada individuo, así como contribuyen en la supervivencia de cada especie.
Es decir, tomando el ejemplo del libro sobre la conducta sexual, esta suele tener un efecto de refuerzo para cada individuo, pero también tiene parte de selección natural, porque cada individuo sigue sus impulsos sexuales, como también aquellos individuos que tienen probabilidad de producir descendencia van a mostrar conductas similares para sobrevivir. Por ello se debe tener claro que no todo se basa en una selección natural del individuo porque se mantiene una función de, digamos, supervivencia. Existe una evolución natural, cultural. En los últimos años de vida de Skinner se dedicó a estudiar más a fondo la importancia de la cultura en la formación de la personalidad humana. Él explica que las costumbres culturales han interferido en la historia evolutiva de los humanos y en las contingencias de refuerzo. Por ello, Skinner dice que las personas no observan costumbres concretas para que el grupo tenga más posibilidades de sobrevivir, las observan porque los grupos que indujeron a sus miembros a hacerlo sobrevivieron y las transmitieron. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los humanos tomamos la decisión de hacer lo que para la sociedad es lo mejor. Por ello, en una sociedad los individuos que actúen de manera cooperativa tienen una probabilidad de sobrevivir. Por eso se dice que las costumbres culturales son como la fabricación de herramientas o conducta verbal. Empezaron cuando un individuo decidió tener el refuerzo de usar una herramienta o de emitir un sonido diferente. Evolucionaron como costumbre cultural, dado que tenían un efecto de refuerzo en todo un grupo. Esto les da la función de supervivencia a un grupo en particular. Aunque actualmente ya las personas no fabrican herramientas ni tampoco modifican conductas verbales. Lo que nos demuestra que así como la selección natural, no todo lo que de la cultura está basado en la función de supervivencia. Estados internos. Si Skinner rechazaba las explicaciones basadas en las situaciones hipotéticas o no observables, pero nunca nunca negó que podrían existir los estados internos como lo son el amor, la ansiedad o miedo, que no se ven pero sí se pueden estudiar como cualquier otra conducta. Por eso Skinner dijo, creo que es posible hablar de sucesos íntimos y en concreto establecer los límites dentro de los cuales podemos hacerlo con exactitud. Creo que esto nos acerca a los llamados hechos no observables. Entonces la pregunta es, ¿los estados internos son como la autoconciencia, los impulsos, las emociones y los propósitos que hacen el papel? Por esto se los voy a explicar. Autoconciencia. Skinner afirma que los humanos tenemos conciencia y somos conscientes de esta. Somos conscientes del entorno y además de nosotros mismos como parte del entorno, lo que quiere decir que cada persona es consciente de sus pensamientos, de sus sentimientos, recuerdos e intenciones. La autoconciencia se puede explicar como el ejemplo del libro donde un trabajador expresa un amigo que hoy estaba tan frustrado que casi dejó mi trabajo, lo que nos explica que está haciendo un comentario de sí mismo. Esto quiere decir que es conducta verbal, pero al mismo tiempo el hecho de expresar que quiere dejar su trabajo refiere una ausencia de conducta y además expresa la frase un suceso íntimo que se encontraba en su interior. Científicamente se puede decir que el trabajador está expresando una conducta que es íntima, pero que aún así se puede analizar científicamente. Impulsos. Desde un punto de vista radical del conductismo, los impulsos no son conductas, sino son solo ficciones aclaratorias. Pero Skinner dice que los impulsos
de toman como referencia a efectos de la privación y la saciedad, por lo que el organismo probablemente responda a ello. Es decir, como cuando se priva a una persona de un alimento, pues esto aumenta su probabilidad de que lo coma. Emociones. Skinner reconoce la existencia subjetiva de las emociones, pero aclara que no se puede atribuir conducta a las emociones. Explica que las emociones hacen parte de las contingencias de supervivencia y de refuerzo. Y por ejemplo, cuando un padre se mantiene decidido a no tener miedo a la oscuridad o a las arañas, le enseñará a su hijo a crecer así, sin ese temor. Propósitos e intención. Skinner reconoce que existen conceptos de propósitos y de intenciones, pero igual aclara que no consideran causa de una conducta, porque los propósitos e intenciones existen únicamente en nuestro interior, como por ejemplo, cuando tenemos la intención de ser más disciplinados en el estudio para poder mejorar las notas. Esto actúa como un estímulo reforzador, ya que el pensamiento de estudio pues hace que reforcemos el estímulo y que cuando realicemos la actividad nos convenzamos de ese propósito. Conducta compleja. La conducta humana es compleja, pero Skinner expresa que así exista la conducta más abstracta y completa, esta se determina por una selección natural, una evolución cultural o un historial de refuerzo del individuo, los cuales ya explicamos anteriormente. Nuevamente, Skinner se niega que existan los procesos mentales superiores como cognición, razón y memoria, así como procesos de creatividad, conducta inconsciente, sueños y conducta social, los cuales explicaré. Procesos mentales superiores. Skinner decía que el pensamiento humano es la conducta más difícil de analizar, pero que ésta se puede comprender siempre que no se recurra a una ficción hipotética como la mente. Es decir, estos procesos mentales son los de pensar, resolver problemas y recordar conductas encubiertas que tienen un lugar en nuestro interior, pero no en la mente. Tomando el ejemplo del libro donde explican que una mujer que ha perdido las llaves del carro las busca, lo que nos demuestra es que es una conducta similar a la que ha realizado, a la que ha sido reforzada previamente. Es decir, la señora ya sabe que perdió las llaves y las busca, porque anteriormente le pudo pasar algo similar, que perdiera algo y lo buscara. Sin embargo, en su mente no existen las llaves del carro. Esto lo resume Skinner así. Las técnicas para recordar no pretenden buscar en un almacén de memoria, sino aumentar la probabilidad de respuesta. Esto lo que nos demuestra es que las variables están en el entorno y no significa que broten como por arte de magia de una persona. La creatividad. Para Skinner la creatividad se desarrolló de conductas aleatorias o fortuitas que están manifestadas o que se encuentran encubiertas. Estas reciben un refuerzo. Skinner lo expresa así. Igual que ciertos rasgos fortuitos que surgen de mutuaciones son seleccionados por su contribución a la supervivencia. Ciertas variaciones fortuitas de la conducta son seleccionadas por sus efectos de refuerzos. Esto surge de la comparación entre la conducta creativa y la selección natural evolutiva. Esto es lo que demuestra que la creatividad tiene diferenciación entre, digamos, las especies, porque si una persona es más creativa que otra, es por diferencias genéticas y experiencias determinadas que han desarrollado su conducta creativa.
Conducta inconsciente. Skinner aceptó que existía una conducta inconsciente dado que las personas no perciben la relación entre las variables genéticas y el del entorno en su propia conducta, por lo que gran parte de esta conducta se debe a la motivación consciente, lo que quiere decir que, por ejemplo, las personas reprimen algunas conductas porque han sido castigadas por ello. En un ejemplo más claro, como el del libro sobre una niña que trata con odio a su madre y al mismo tiempo también demuestra conductas menos hostiles. Dado que la conducta odiosa es castigada, la niña la reprime y la sustituye por conductas más positivas para finalmente ser premiada por cada vez que tiene muestras de cariño, lo que la lleva a hacerlas de manera más frecuente, lo que Freud denomina amor reactivo. La niña ya no tendrá pensamientos de odio hacia su madre y se comportará de una manera excesivamente cariñosa y muy sumisa. Sueños. Skinner decía que los sueños eran formas de conducta encubierta y simbólica, sujeta a las contingencias de refuerzo de otras conductas. En este tema se encontraba de acuerdo con Freud, en que los sueños pueden ser cumplimientos de deseos. Los pensamientos encubiertos suelen asociarse con castigo, como las fantasías sexuales o lástimas a personas. Por ello son pensamientos encubiertos, pero en los sueños dichas conductas se pueden expresar de manera simbólica y no existirá castigo que las asocie. La conducta social. No existe una conducta que caracterice un grupo, siempre es una conducta individual que genera una recompensa, como por ejemplo cuando existe un grupo de personas que concuerdan con un pensamiento, esto las hace ser creadoras de un grupo y su recompensa es que se ve reforzada la conducta como las iglesias o los grupos de defensa de animales. Cabe aclarar que no todos los grupos sociales tienen un efecto de refuerzo positivo. Control de la conducta humana. La conducta del individuo se controla según las contingencias del entorno. Estas contingencias se pueden haber constituido por la sociedad, por otro individuo o por uno mismo. El origen de la conducta se encuentra en el entorno. Control social. Las personas forman grupos sociales porque esto genera un efecto de refuerzo en los grupos. Se ejerce un control sobre los miembros por medio de leyes, normas y costumbres en la vida de los individuos, lo que hace que ejerzan una función de control sobre sus vidas. Cada individuo está controlado por diversas fuerzas y técnicas sociales que se pueden clasificar en los siguientes pasos. 1. Condicionamiento operante. Esta es cuando en la sociedad se ejerce un control por medio de un refuerzo positivo, un refuerzo negativo o tipos de castigo. 2. Descripción de contingencias. Esta consiste en informar a las personas de manera verbal casi sobre las consecuencias de alguna conducta como lo son las amenazas o promesas. 3. Privación y satisfacción. La conducta también puede controlarse por medio de la privación o la saciedad a personas con el control de su entorno, como por ejemplo nombrado anteriormente, donde se priva a una persona de comer algo y existirá más probabilidades de que si lo coma, aun cuando pueda adquirir cualquier otra comida. 4. Restricciones físicas. Estas, como su nombre lo indican, son restricciones físicas a las conductas, cuando por ejemplo se impide a un niño no atravesar una calle. Esta actúa en respuesta a los efectos de condicionamiento de los individuos. De no aplicarse la restricción provocaría una conducta contraria. Skinner afirma que la conducta no tiene nada que ver con la libertad personal.
Muchas veces las personas creen que las restricciones hacen perder la libertad del individuo, pero no. La aplicación de restricciones no niega la libertad. Es una técnica de control como el autocontrol. Autocontrol. Según Skinner, las personas pueden alterar las variables del entorno de otras personas. Asimismo, pueden hacerlo con las variables de su propio entorno, lo que quiere decir que ejercen un grado de autocontrol. Cuando un individuo controla su propia conducta, lo hace por medio de manipulación de variables en su entorno. Como pueden existir técnicas en las que se ejerce el control sin elección libre. Como por ejemplo, una persona puede irse de compras y llevar más dinero del que necesita para reprimir el impulso de comprar de más y tener autocontrol. La persona enferma. Las técnicas de control social y autocontrol a veces pueden generar efectos perjudiciales que pueden provocar conductas inadecuadas y desequilibrios de personalidad. Estrategias de resistencia. Cuando existe un control social en exceso, los individuos pueden usar 3 estrategias básicas: huir, rebelarse o usar resistencia pasiva. Con la huida, las personas realizan un distanciamiento físico o psicológico de lo que les genera control. Pero esta huida puede generar dificultades para entablar relaciones personales, y esto hace que desconfíen más de los demás, y así llevan una vida solitaria y sin compromisos. Con relación a las personas que se rebelan, estas se comportan de manera más activa con un ataque hacia el control que les ejercían, como por ejemplo puede que se rebelen destruyendo bienes públicos o siendo molestos con profesores, robando, provocando policías. Estas son formas de rebelarse contra el control. La resistencia pasiva es una forma más sutil de rebelarse y hace que sea irritante para los que ejercen el control. Según Skinner, esta es usada cuando la rebelión o la huida no funcionó. El ejemplo claro es cuando un niño tiene excusas para realizar sus tareas. Conductas inadecuadas. Las conductas inadecuadas son formas de oposición al control social, contraproducentes o intentos de control infructuosos. Más que todo cuando tienen emociones fuertes. Como la mayoría de las conductas, estas también son aprendidas y se determinan por refuerzos positivos y negativos, y más que todo sobre los efectos del castigo. Existen diferentes conductas inadecuadas. Una, conductas excesivamente categóricas son las que no tienen sentido en la situación actual, pero pueden ser razonables. 2. Conductas que las personas usan para evitar los estímulos desagradables que tienen asociados al castigo. 3. Ignorar la realidad es otro tipo de conducta inadecuada. Es cuando dejan pasar por alto los estímulos desagradables que se suelen presentar. Cuarta, falta de conocimiento de uno mismo. Esta se manifiesta como una respuesta de autoengaño y funciona como un refuerzo negativo. Quinto, autocastigo. Es cuando el individuo se castiga a sí mismo o modifica elementos de su entorno para provocar que alguien lo castigue. Psicoterapia. Esta es el principal obstáculo para que la psicología sea una ciencia. Sin embargo, las ideas de condicionamiento de la conducta han tenido influencia en las terapias de conducta, lo que ha hecho que se amplifiquen los modos en que las terapias funcionan. Lo que nos demuestra que un terapeuta es un agente determinante, pero pueden ser perjudiciales. Y un paciente debe saber diferenciar entre las figuras de autoridad del paso
y del presente. Y un terapeuta permisivo, por ejemplo, si los padres de un paciente fueron fríos y poco receptivos, el terapeuta es amigable y receptivo. Y los padres fueron críticos, del terapeuta será de empatía y apoyo. Por ello, el terapeuta es un agente determinante en la psicoterapia. Skinner decía, el terapeuta no conductista podría influir en la conducta de manera involuntaria, mientras que el terapeuta conductista utiliza expresamente esta técnica, basado en que la conducta está determinada por causas internas. Tiene que existir una fuerza que genere la causa interna. Por eso las teorías tradicionales intentan encontrar la explicación a esa fuerza, pero las terapias conductivas evitan el hallazgo de la fuerza y solamente estudian la historia del organismo. Pero en general los terapeutas son de mucha importancia en los tratamientos porque erradican las consecuencias positivas de algunas conductas y efectos desagradables de otras conductas, sugiriendo al paciente conductas que a lo largo plazo van a generar refuerzos positivos. Investigación relacionada. Skinner realizó sus estudios en animales. Ahora las ideas de Skinner se están usando en estudios relacionados con conducta humana compleja, donde se analiza la relación entre las pautas de la conducta a largo plazo como la personalidad y las contingencias de refuerzo. Los estudios suelen analizar el condicionamiento sobre la personalidad o la influencia de la personalidad sobre el condicionamiento. Influencia del condicionamiento sobre la personalidad. Skinner nunca contempló que podrían existir cambios en la personalidad, dado que él tenía como condicionamiento básico que el refuerzo condiciona la conducta. Pero debemos investigar qué factores son los que provocan cambios en el refuerzo. Por ejemplo, esto se puede evidenciar en los tratamientos a personas con drogadicción, porque para que el tratamiento sea efectivo es necesario que la droga pierda su valor. Existen ciertos estimulantes psicomotores como la cocaína, que aumentan el consumo de tabaco en los fumadores y esto tiene dos explicaciones. Puede ser que estos estimulantes aumenten específicamente el efecto reforzador de la nicotina o segundo, puede ser que los estimulantes psicomotores hagan aumentar los niveles de actividad en general o fumar es una de esas actividades. La respuesta a la pregunta de si la intensidad de los refuerzos puede cambiar con el tiempo y en combinación con otros estímulos es correcta. Y en ese caso el efecto de refuerzo de la nicotina puede ser aún mayor en presencia de estimulantes psicomotores. Influencia de la personalidad sobre el condicionamiento. Si el condicionamiento puede afectar a la personalidad, puede que suceda al contrario, es decir, que la personalidad influya sobre el condicionamiento. Existen varios estudios con animales y humanos que han demostrado el poder que tiene el condicionamiento para cambiar la personalidad. Pero esto es diferente en cada persona, porque las personas responden de diferente manera a los mismos refuerzos y la personalidad puede llegar a ser la clave sobre esta causa. Esto se encuentra relacionado con las sensibilidades, entre otros aspectos de la personalidad. Por ejemplo, Philip Corr realizó un estudio donde se analizan las diferencias de ansiedad e impulsividad y su relación con las sensibilidades a la respuesta. La teoría de la sensibilidad al refuerzo predice que las personas introvertidas, igual que los individuos con altos niveles de ansiedad, serían más sensibles al castigo debido a su necesidad de evitar estados desagradables.
En cambio, los extrovertidos son individuos muy impulsivos, por ello deberían ser más los sensibles a las recompensas debido a su necesidad de estados positivos. El refuerzo y el cerebro. Existen diferentes formas de estudiar la actividad cerebral. Los investigadores utilizaron en este estudio la resonancia magnética funcional. Basada en la misma tecnología que un médico puede utilizar, se ordena una imagen por resonancia magnética del cuerpo de un paciente para diagnosticar un problema de salud. Esencialmente, la tecnología de imagen por resonancia magnética detecta el flujo de oxígeno dentro del cerebro. Por eso, mientras más oxígeno haya en un área en particular, mayor actividad se registrará en ella. Por otro lado, John Beaver y sus colegas utilizaron la resonancia magnética funcional para examinar qué partes del cerebro se activaban cuando los participantes miraban diversos estímulos relacionados con la comida y si existían diferencias individuales en la personalidad que predecían esta activación cerebral. Los estímulos de comida fueron ideales para este experimento, porque algunos alimentos son muy gratificantes como el helado, los pasteles y otros, mientras que otros no lo son tanto como el arroz, el cocido, las papas y otros. Los investigadores encontraron que las personas con altas puntuaciones en la variable de personalidad de la activación conductual experimentaron un aumento de activación a las imágenes de pastel y helado en 5 áreas específicas del cerebro que son el cuerpo estriado, ventral izquierdo y derecho, la amígdala derecha, la sustancia negra y la corteza orbitofrontal izquierda, que son contrapartes con baja activación conductual. Esto quiere decir que los resultados sustentaron la conclusión que la personalidad está relacionada con diferencias o con diferentes procesos biológicos, por ello la forma como respondemos a la recompensa. En esta etapa sobre la activación cerebral es difícil saber qué significa el aumento de activación, pero una hipótesis es que el incremento de activación experimentado por algunos individuos les dificulta rechazar estímulos atractivos. Crítica a la teoría de Skinner. El psicólogo inconformista Hans J. Eysenck criticó una vez a Skinner por ignorar ciertos conceptos como las diferencias entre individuos, la inteligencia, los fracasos genéticos y todo el ámbito de la personalidad. Esto es cierto solo en parte, ya que Skinner reconoció los factores genéticos y ofreció una definición de la personalidad poco entusiasta, afirmando que es en el mejor de los casos un repertorio de conducta transmitido por un conjunto ordenado de contingencias. Esta crítica de Hans Eysenck debe hacerse estudiando cómo responde la teoría de Skinner a los 6 criterios de utilidad de las teorías, una puntuación muy alta en su capacidad para generar investigación. Dado que la teoría ha producido una gran cantidad de investigación por su calidad y cantidad de conceptos, obtiene también una puntuación alta en el criterio de refutabilidad. En segundo lugar, la mayoría de las ideas de Skinner se pueden refutar o confirmar en la capacidad de la teoría para organizar los conocimientos sobre la personalidad humana. La puntuación es moderada, ya que el enfoque de Skinner consistió en describir la conducta y las contingencias del entorno en que produce su objetivo, era reunir estos hechos descriptivos y generalizar a partir de ellos, como guía práctica. La teoría de Skinner obtiene una puntuación muy alta. La abundancia de investigación descriptiva producida por Skinner
y sus seguidores ha convertido el condicionamiento operante en un procedimiento extremadamente práctico. Por ejemplo, las técnicas spitzkerianas se han usado para ayudar a pacientes con fobias a superar sus miedos, para superar adicciones, para mejorar los hábitos alimenticios y para aumentar la asertividad. El quinto criterio. Para una teoría útil en su coherencia interna, y en este parámetro la teoría de Skinner obtiene una puntuación muy elevada. Skinner definió sus términos operacionalmente y con precisión, y la ilusión de conceptos mentales ficticios favoreció este proceso. En el último criterio, el de sencillez, la teoría de Skinner es difícil de evaluar. Por una parte, la teoría está libre de constructos hipotéticos aparatosos, pero por otra exige una expresión nueva de las frases cotidianas. Por ejemplo, en lugar de decir, me enfadé tanto con mi marido que le tiré un plato a la cabeza, pero no le di, se tendría que decir, las contingencias de un refuerzo en mi entorno estaban dispuestas de tal manera que percibí que mi organismo lanzaba un plato contra la pared de la cocina. Lo que significa que se deben dar conceptos psicológicos aplicados a las situaciones del común. La teoría de Skinner se puede aplicar en casi todos los campos de la formación, la enseñanza y la psicoterapia. Concepto de humanidad. Skinner tenía una visión determinista de la naturaleza humana y conceptos como la voluntad propia y la libertad de elección no tenían cabida en su análisis de la conducta. Las personas no son libres, sino que están controladas por fuerzas ambientales. Puede parecer que estén motivadas por causas internas, pero en realidad el origen de estas causas se puede encontrar en fuentes externas al individuo, como por ejemplo, el autocontrol depende en última instancia de variables del entorno y no de fuerzas internas. Cuando las personas controlan sus propias vidas, lo hacen manipulando su entorno y este entorno a su vez condiciona su conducta. Skinner sostenía que la libertad y la dignidad son conceptos que tienen el efecto de refuerzo, porque las personas encuentran satisfacción en la idea de que pueden elegir libremente y en su fe en la dignidad de los seres humanos. Como estos conceptos ficticios tienen el efecto de refuerzo, en muchas sociedades actuales las personas tienden a actuar de una manera que aumenta la probabilidad de perpetuar estos pensamientos. Una vez que la libertad y la dignidad pierden su valor de refuerzo, pues obviamente las personas dejarán de comportarse como si existieran. Cuando las personas no comprenden su conducta, la atribuyen a conceptos internos como la voluntad propia, las creencias, las intenciones, los valores o los motivos. Skinner afirmaba que las personas pueden reflexionar sobre su propia naturaleza y que esta conducta reflexiva se puede observar y estudiar como cualquier otra. Además, la visión de Skinner sobre la naturaleza humana es muy optimista, dado que la conducta humana está condicionada por los principios de refuerzo. La especie es bastante adaptable. Skinner ofreció un proyecto de sociedad utópica en su libro Walden 2. Skinner, 1948-1976. Con las recomendaciones que muestra en el libro, se dice que podría enseñar a las personas la forma de manipular las variables de su entorno para aumentar la probabilidad de encontrar soluciones adecuadas o satisfactorias, ya que Skinner creía en una sociedad ideal en la cual las personas fueran amables, sensibles, democráticas, independientes y bondadosas, pero las personas no son así por naturaleza, aunque tampoco tienen una naturaleza maligna intrínseca.
Para Skinner, la genética desempeña un papel significativo en el desarrollo de la personalidad. Según él, la personalidad humana está en gran medida determinada por el entorno. El entorno social, que incluye la estructura familiar, las experiencias con los padres, los sistemas de enseñanza, la organización del gobierno, etc., ha desempeñado un papel más importante en el desarrollo de la personalidad, ya que influye desde sus pensamientos hasta sus comportamientos. Aunque su concepto de persona ideal sería similar al de Rogers o Abraham H. Maslow, Skinner afirmaba que los medios para conseguir la autonomía y la autorrealización no se deben dejar al azar, sino que se deben estructurar de manera específica dentro de la sociedad. Por ello, la conducta y la personalidad son relativamente específicas para cada persona. Las diferencias genéticas también explican la singularidad de las personas. Esto hace que seamos únicos y nos diferenciemos entre los demás. Los conceptos claves. Durante toda la lectura, Skinner menciona varios conceptos importantes para el desarrollo de su teoría. Algunos de ellos son la teoría de la personalidad de Skinner. Esta está basada en gran medida en su análisis de la conducta de ratas y palomas. Los estados internos. Aunque los estados internos como el pensamiento y el sentimiento existen, no se pueden usar para explicar la conducta. Los científicos solo pueden estudiar la conducta manifiesta. La conducta humana está determinada por 3 fuerzas. 1. El historial de refuerzo del individuo. 2. La selección natural. 3. La evolución de las costumbres culturales. El condicionamiento operante es un proceso de cambio de la conducta en el cual un refuerzo o castigo depende de la presencia de una conducta concreta. Refuerzo positivo es un hecho que al incorporarse a la situación aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta concreta. Tipos de castigo según Skinner. El primero es la presentación de un estímulo desagradable y el segundo conlleva a la supresión de un estímulo positivo. Refuerzo negativo. Es un estímulo desagradable que al eliminarse del entorno aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta concreta. Programas de presentación. Refuerzos intermitentes. De razón fija, razón variable, intervalos fijos e intervalos variables. Control social. Se consigue mediante un condicionamiento operante. 2. Descripción contingencias de refuerzo. 3. Privación o satisfacción. O 4. Restricciones físicas. Conductas enfermas. Se aprenden igual que el resto de las conductas, es decir, por el efecto del condicionamiento operante. Y para modificar las conductas enfermas, los terapeutas conductistas utilizan diversas técnicas de modificación de conducta, todas ellas basadas en los principios del condicionamiento operante. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, profesor Holman.